A ver, el relato de la creación en el Génesis es que es, sin duda, una de las historias que más ha marcado nuestro mundo. Ha influido en cómo millones de personas ven la realidad. Pero la gran pregunta es, ¿de verdad lo estamos entendiendo bien? Y es que la pregunta del millón siempre ha sido la misma. ¿Fueron 6 días literales de 24 horas cada uno? ¿O el texto nos está contando otra cosa? Algo, no sé, más profundo, una historia que va más de propósito y función que de relojes y calendarios. Venga, vamos a meternos de lleno en este tema. Para empezar, vamos a ver la interpretación que, bueno, ha sido la más extendida, la dominante, a lo largo de casi toda la historia cristiana. Mira, si uno lee el Génesis de forma coherente, aplicando las mismas reglas que al resto de la Biblia, la conclusión más sencilla y directa es esa, que estamos hablando de días literales. Es lo que sale, vamos, si se toma el texto tal cual está escrito. Y los argumentos para esto se basan en el propio texto, ¿eh? Por ejemplo, la palabra hebrea para día, que es Yom, en casi toda la Biblia se refiere a un día normal, un día solar de 24 horas. Muchos piensan que, bueno, que fue cuando la ciencia moderna entró en juego que se empezó a buscarle otros significados a la palabra. La idea es ser coherentes, ¿no? Interpretar el Génesis con los mismos criterios que el resto de las escrituras. Y ojo, que esto no es ninguna idea moderna, ni mucho menos. Ha sido la interpretación mayoritaria durante prácticamente toda la historia de la Iglesia, desde los primerísimos padres de la Iglesia hasta los grandes reformadores como Lutero o Calvino. Vamos, que entender la creación en 6 días literales era la norma. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Otra capa de significado que se nos está escapando? Para intentar verlo tenemos que cambiar un poco el chip, cambiar de perspectiva. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Qué pasaría si le estamos pidiendo al texto que responda a preguntas de nuestro siglo, preguntas científicas que nunca pretendió contestar? Y si su objetivo no era ser un manual de ciencia, sino algo totalmente distinto. Para entender esto, hay que intentar pensar como lo hacían en el mundo antiguo. A ver, para nosotros hoy, algo existe si lo podemos tocar, si tiene materia, ¿verdad? Es lo que se llama una ontología material. Pero para ellos era distinto. Su ontología era funcional. Algo existía, de verdad, cuando tenía una función, un propósito dentro de un sistema ordenado. O sea, crear no era solo fabricar cosas, sino darles un sentido, un orden, un papel que cumplir. Hay una analogía que lo explica de maravilla, la diferencia entre una casa y un hogar. La ciencia, por ejemplo, nos cuenta la historia de la casa, los ladrillos, el cemento, su estructura material. Pero la Biblia, vista así, nos estaría contando la historia del hogar, cómo esa estructura se convierte en un lugar funcional, con un propósito ordenado y listo para ser habitado por nosotros y por Dios. Y si miramos los 7 días desde este punto de vista, de repente todo parece encajar de otra manera. Los primeros 3 días, ¿qué hace Dios? Establece las funciones básicas, el tiempo, el clima y la comida. Y en los 3 días siguientes, instala a los funcionarios, a los responsables de esas funciones, el sol y la luna para el tiempo, las aves y los peces para los cielos y las aguas, y los animales y los humanos para la tierra y el alimento. Y así llegamos al clímax de la semana, el séptimo día. Ojo, el descanso de Dios no es como nuestro fin de semana de sofá y beli. En el mundo antiguo, cuando un Dios descansaba, significaba que había terminado de ordenar su creación y entonces tomaba posesión de su templo para empezar a reinar. El séptimo día no es un simple final, es el objetivo de todo, es la entronización del rey en su creación. Entonces, ¿cómo juntamos estas dos ideas? ¿Son incompatibles? ¿O son quizá dos caras de la misma moneda? Bueno, lo primero y más importante es recalcar que la visión histórica, la de una creación material en 6 días literales, sigue siendo una lectura potentísima y fundamental del texto. No es ninguna casualidad que haya sido el pilar de la interpretación cristiana durante siglos y siglos. Es, como decíamos, la lectura más directa. Pero aquí está la clave de todo. No se trata de elegir creación material o templo funcional. Es que pueden ser ambas cosas. El Génesis narra la creación material en 6 días, y al mismo tiempo podemos ver en ello la inauguración del universo como el gran templo de Dios. No se contradicen, al contrario, una visión enriquece a la otra. Y esta es la gran conclusión. La postura histórica cristiana es firme. Dios creó el cosmos en 6 días literales. Punto. Pero esta visión se vuelve aún más profunda si entendemos que al hacer eso no estaba simplemente fabricando materia, estaba inaugurando su templo, un hogar. Un lugar para habitar con nosotros. La creación en 6 días es el qué se hizo, y el templo cósmico es el para qué se hizo. Y esta idea, la verdad, lo cambia todo. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva si dejamos de ver el mundo como una simple máquina fría y material y empezamos a verlo como lo que el Génesis nos presenta? El hogar sagrado y ordenado de Dios, donde nosotros somos sus invitados de honor. Piénsalo.